Hoy domingo en el Pulso de la Fe hablaremos sobre los primeros siglos del cristianismo, con nuestra atención centrada en los padres de la Iglesia. En la teología esto se llama patrística. Hoy, en esta mesa, platicaré con el rector de la Universidad Pontificia de México, el padre Mario Ángel Flores, sobre la patrística y también los documentos paleocristianos. Acompáñenos, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos, mil gracias por el favor de su atención. Comencemos este tema, la patrística, pero antes le digo que siempre es un grande gusto saludarlo y agradecerle que esté con nosotros como cada domingo. Esta nota nos introduce al tema. ¿Qué es la patrística? La patrística abarca los 8 primeros siglos de la era cristiana a partir del fin del cristianismo primitivo con la consolidación del Nuevo Testamento. Su función principal se caracterizó por la apología o defensa de la fe frente a las religiones paganas y ante las diversas interpretaciones heterodoxas que dieron lugar a las herejías. Su nombre deriva de los padres de la Iglesia, los primeros defensores de la fe. Sabios cristianos que con sus escritos defendieron la doctrina de la Iglesia, pusieron de manifiesto la santidad e hicieron frente a los grandes peligros que durante los siglos II y III amenazaron a la Iglesia con el rechazo al Evangelio por parte de la autoridad judía y con la persecución de las autoridades civiles. Las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica conforman una unidad en la revelación divina, pues tanto en la Escritura como en la tradición se transmite lo que proviene de la palabra de Dios. El magisterio o enseñanza de la Iglesia consiste en interpretar y en custodiar esta revelación. Los documentos de la tradición que expresan la fe de la Iglesia son pinturas, esculturas, vasos sagrados, ornamentos, actas de concilios, libros litúrgicos y escritos de teólogos. Los documentos son una transmisión viva de la fe, inspirada por el Espíritu Santo, en las definiciones de los dogmas, en los concilios ecuménicos, los símbolos de la fe, el credo niceno, el símbolo de los apóstoles, la profesión de fe tridentina, encíclicas, bulas pontificias y decretos. Los padres de la Iglesia se caracterizan por haber pertenecido a la edad antigua de la Iglesia, su santidad de vida, la aprobación eclesiástica, su doctrina ortodoxa y la fidelidad doctrinal. El Papa Bonifacio VIII concedió en 1298 el título de Doctor de la Iglesia por haber iluminado el campo de la revelación y haber encontrado nuevos caminos a la teología, iluminando el campo de la revelación a 4 padres occidentales: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno, y más tarde a San Hilario de Poitiers, León Magno y San Isidoro de Sevilla. En la Iglesia de Oriente son padres de la Iglesia San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Atanasio y San Gregorio. Esto para comenzar, para profundizar en el tema, recibo con un grande gusto y además pues con un gran aprecio al padre Mario Ángel Flores. Él es rector de la Universidad Pontificia de México, es miembro de la Comisión Teológica Internacional, es decir, que es asesor del Papa en materia teológica y además su especialidad en teología es precisamente la patrística. Padre Mario Ángel, muchas gracias, qué gusto que se saque otra vez. Con mucho gusto, siempre es un placer venir aquí y estar en comunicación con todo tu auditorio. Gracias, padre. Estaba recordando ahora que cuando aquella compañía que tiene un canal de televisión y una revista, National Geographic, sacó el asunto del Evangelio de Judas, ¿no? Que a partir de un papiro y que ahora sí conocemos la verdad que la Iglesia ha ocultado durante siglos, toda esa cosa, hicimos un programa. Y tú nos decías, sí, ese documento es del siglo V, lo conocemos desde hace muchos años.
Bueno, es del siglo segundo, pero Segundo. está muy estudiado y naturalmente no es ninguna novedad. La novedad fue que esta compañía apenas lo descubrió en el siglo XXI Sí, y lo sí. presentaba como algo extraordinario, oculto. Se conoce desde siempre. Se lo compraron a un beduino, le Así es, pagaron un dineral y dijeron, ¿y ahora cómo lo hacemos para para recuperarnos, no? recuperar, ¿verdad? Y Así me es. acuerdo en aquel momento, creo que se me ocurrió decir, por supuesto que Judas no lo escribió, además, ¿a qué hora, no? Si Judas fue y se ahorcó, o sea, Así es. ¿cuándo lo escribió? Le pusiste mucha luz a ese asunto, lo que es saber y conocer el tema. Bueno, Padre Mario Ángel, los padres de la Iglesia, es revelación de Dios. Vamos, se considera que los escritos, la doctrina, la enseñanza de estos primeros hombres cristianos es revelación, palabra de Dios. No, no, de ninguna forma. Ah, No, los padres de la iglesia vienen inmediatamente después de los autores inspirados, que son los autores del Nuevo Testamento. Los apóstoles o algún discípulo, como por ejemplo Marcos, que es discípulo de Pedro, o San Pablo, ¿verdad? Uno de los grandes autores inspirados, ¿verdad? Elegido y con una producción literaria enorme, pero toda esa parte inspirada, revelada, termina con los escritos del apóstol San Juan. Él es el que muere al final y tiene, además de su evangelio, las cartas, el Apocalipsis, y ahí concluyen los escritos revelados. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los que vienen inmediatamente después, los discípulos de los discípulos. Y ellos tienen un gran papel y un gran mérito. Los primeros son los que nos comunican los escritos de los apóstoles. Y más que los escritos todavía, la tradición de los apóstoles. Muchas veces no en escrito, sino en comunicación, como se hace en ese tiempo. Entonces con ellos inicia lo que llamamos la tradición. Una cosa es la revelación, la inspiración y además el lugar privilegiado de los discípulos de haber estado con Jesús, de haber sido ese pequeño grupo que contempló, aprendió, siguió a Jesús, ¿verdad? Pero ese es el privilegio de los apóstoles que después serán inspirados para escribir sus memorias, digamos, sus recuerdos, que ahora llamamos Nuevo Testamento. Pero los padres de la iglesia, entonces, una de las formas de definirlos son testigos cualificados de la tradición apostólica. Son aquellos que nos comunican con fidelidad la enseñanza de los apóstoles. Y eso comienza todavía en el tiempo de algún apóstol, pero sobre todo en el siglo II en adelante. cuando afirmamos que la revelación o el depósito de la fe se encuentra en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, ¿qué significa esta expresión, tradición de la Iglesia? Tradición de la iglesia que aquello que han vivido, aquello que han experimentado los apóstoles, no está todo absolutamente escrito, sino que es parte de una vida, de una comunidad, de una celebración de fe de esa comunidad y de una comunicación oral, una comunicación verbal, no necesariamente escrita. Entonces, todo ese es el contexto de los escritos, vamos a decir el espacio, el ambiente de los escritos, es toda la tradición. Los escritos son fundamentales porque ahí está, digamos, de una manera puntual lo que los apóstoles nos comunican, pero esos escritos hay que entenderlos en medio de una comunidad que se formó con los apóstoles, en medio de un estilo de vida que comenzó con ellos, en medio de una tradición, ¿verdad? Esa es la tradición. Y por eso revelación es lo puntual, la tradición es lo que viene. Ajá.
Y esta tradición forma parte de el depósito de la fe. Sí, en este aspecto, mira, la primera comunidad, por ejemplo, comienza a celebrar la Eucaristía, lo que hoy llamamos de manera muy sencilla la misa, y que ellos llamaban la fracción del pan, pero que es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, en la Eucaristía se van viviendo muchos aspectos que reciben de los apóstoles, que ellos mismos presiden y que no necesariamente está todo escrito. Entonces ese es el contexto de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender un texto que es a veces una expresión muy resumida en todo lo que está viviendo la iglesia desde el primer momento? Es como el ambiente que le da consistencia y comprensión plena a la palabra de Dios. Es como la sobremesa. Así es. Los apóstoles murieron mártires todos, excepto Judas Iscariote, él se mató él solo, y Juan Evangelista, San Juan. Que casi muere mártir, pero muere a consecuencia de lo que estaba viviendo. Bueno, vivió el exilio. Ajá. Y después del exilio vendrá su muerte. Ajá. ¿Los padres de la iglesia también murieron mártires todos? No, muchos fueron mártires, de los primeros mártires. Recuerdo, por ejemplo, dos que son modelo de todos los martirios posteriores. San Ignacio de Antioquía, que muere mártir en el año 110 en Roma, y de quien conservamos una carta antes de su martirio, que es una carta extraordinaria que nos hace ver cuál es la espiritualidad del martirio, qué es lo que hay detrás de un hombre que se sabe frente a la muerte y que sin embargo tiene una grandeza de alma, como él lo dice, por su fe, por su confianza en Cristo, por su esperanza en la resurrección. Una carta extraordinaria. Después un discípulo de Ignacio, que es Policarpo, otro gran mártir del siglo II. Después habrá muchísimos de los que no conocemos a veces ni sus nombres, porque hubo martirios, sobre todo en el siglo III, martirios masivos. Fue cuando se da la persecución oficial del imperio. La de Nerón es en el siglo I, y él todavía no sabe bien a quién está persiguiendo. No distingue bien si estos Galileos, como él le llama, son ya realmente los seguidores de Cristo o es un grupo de judíos, que en realidad estaba comenzando apenas el cristianismo, pero es ya la primera persecución. Después vendrá otra persecución en el siglo I. Durante el siglo II tenemos muchos mártires, pero mediante un proceso. Hay una normatividad del Imperio Romano, no debemos olvidar que es el imperio de las leyes, la lex romana, las leyes. Es un imperio que desarrolla el derecho, la jurisprudencia, y aún el martirio, o aquellos que llegan al martirio, llegan por medio de la jurisprudencia romana. Hay un emperador, el emperador Trajano, a principios del siglo II, que emite una especie de decreto donde dice él: a nadie se le debe enjuiciar por simples acusaciones anónimas. Debe haber alguien que acusa, debe realizarse un juicio, un proceso y una condena. Y entonces durante el siglo II funciona de esta manera. Tenemos muchos mártires donde el delito es precisamente ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no acepta al emperador como un dios. El cristiano no reconoce la religiosidad oficial de los dioses paganos y entonces se hace reo, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, de ese proceso, de ese juicio y de la muerte. Persecuciones con las que terminará Constantino. Sí, porque
En el siglo segundo, decía, vamos a tener las persecuciones ya oficiales por un decreto y que van a afectar a todo el imperio. Desde el 202 está la primera, la primera persecución abre el siglo tercero y habrá como unas 10 persecuciones a lo largo del siglo, hasta la última, que es la persecución de Diocleciano, en el 303. Ya estamos al inicio del siglo cuarto. La más sangrienta y la más cruenta, digamos, bueno, sangrienta, pero lo que quiero decir, la que mostró el más grande fracaso del imperio. Todo el ejército, todas las autoridades, todas sus instituciones empeñadas en borrar el cristianismo, duró del 303 al 311, ya muerto incluso el emperador que la inició, se declaró un fracaso y concluyó la persecución con muchas muertes y sin lograr absolutamente nada. El cristianismo ya estaba totalmente permeando el imperio y más que una persecución fue casi una guerra civil. Bueno, no guerra civil porque no hubo respuesta, pero fue una opresión civil, ¿no? El imperio contra el imperio. El ejército más poderoso del mundo en su tiempo se enfrentó a un ejército integrado por hombres desarmados, mujeres y niños que derrotaron a Roma. Vamos a hacer una pausa. Antes le dejo esta nota que nos presenta algunos documentos paleocristianos a partir de una exposición que se presentó en la Plaza de San Pedro del Vaticano con fragmentos de rollos del Mar Muerto, una hoja del papiro Bodmer 1415 y más de 200 versiones de la Biblia. Porque también forma parte de la patrística estudiar estos documentos paleocristianos. Mire usted. Desde la primera traducción de la Biblia a la lengua de los nativos americanos, a los ejemplares que pertenecieron a los misioneros católicos, ortodoxos y protestantes, escritos en los sistemas de escritura de los distintos países del Antiguo Oriente. En el espacio expositivo del ala de Carlomagno, en la Plaza de San Pedro, resuena la palabra de Dios a través de una narración a lo largo de más de 2000 años. Es la segunda edición de la exposición, Verbum Domini. Una preciosa ocasión para acercarse a la historia de la Biblia gracias a una selección de casi 200 testimonios de fe, entre manuscritos y libros impresos, muchos de ellos de la Green Collection, una de las mayores colecciones privadas de textos y objetos bíblicos del mundo. En la primera sección, además de algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto y de las primeras traducciones al griego del texto sagrado, que antiguamente se custodiaban en la Biblioteca de Alejandría, se exponen dos extraordinarios documentos procedentes de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Un cuadernillo del Códice B, el primer manuscrito integral de la Biblia, que se remonta al siglo IV después de Cristo, y una hoja del papiro Bodmer, 1415 del siglo II, el testimonio más antiguo de la secuencia de los 4 evangelios. De los manuscritos a los impresos, en el alba de la revolución introducida por Gutenberg, además de los caracteres móviles, otra tecnología permitía la difusión en masa de las escrituras, la llamada impresión por bloques, un procedimiento largo y cansado. Este método tuvo mucho éxito porque se podía imprimir una escena entera en una página cada vez y se usaba para ayudar a los analfabetos a comprender lo que sucedía en el texto. Así, para la imprenta era una innovación espléndida, aunque requería mucho tiempo, mucha paciencia y una detallada escultura para realizar el trabajo. Pero a lo largo del tiempo, el bloque que se usaba para imprimir empezaba a deteriorarse, se hacía pedazos, se trataba por tanto de una técnica que requería mucho tiempo, pero en el periodo en el que se utilizó tuvo un gran éxito y fue muy útil, sobre todo para los analfabetos.
La exposición recoge obras únicas en el mundo, como la primera edición de la Biblia políglota, impresa en hebreo, arameo, griego y latín, a principios del siglo XVI. Documentos procedentes de todos los rincones de la Tierra, hasta rebasar sus límites, como ocurrió en 1971, con este excepcional formato del texto sacro. La Biblia lunar es una pequeña versión de la Biblia King James en microfilm. Es un cuadrado con una dimensión de 2 por 2 pulgadas que fue a la Luna con Edgar Mitchell en el Apolo 14. Fueron pocas las copias de esta Biblia que viajaron a la Luna con él. Se trata de una versión que solo se puede ver con un microscopio. En el microfilm está la Biblia King James completa. Ya ve usted algunos fragmentos de documentos muy antiguos, de documentos de los primeros cristianos. Hago una pausa, regreso, pero antes le dejo aquí en esta mesa al padre Mario Ángel Flores esta pregunta. Después de las persecuciones contra cristianos, después del emperador Constantino, ¿continúan surgiendo padres de la iglesia? Si es así, ¿quiénes son? Una pausa, volvemos con esto y con más. Muchas gracias por sus amables tweets. Es un gusto usar este medio para comunicarnos rápidamente y durante la semana lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Ahí en pantalla aparece la cuenta de Twitter de un servidor. Pues estamos hablando hoy sobre la patrística, los padres de la iglesia, y estoy platicando con el padre Mario Ángel Flores Ramos. Él es miembro de la Comisión Teológica Internacional, es rector de la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos de México, y su especialidad es precisamente patrística. Vamos a continuar y le presento esta nota que nos habla de los padres de la iglesia, no todos, algunos de ellos, y continúo con el padre Mario Ángel Flores. En los inicios de la era cristiana, el griego fue la única lengua de la iglesia hasta que con la extensión del cristianismo por Occidente a mediados del siglo II, surgió la necesidad de contar con escritos en latín. Es el caso, por ejemplo, de San Jerónimo, quien tradujo las Sagradas Escrituras al latín vulgar, dando así origen a la traducción bíblica conocida como la Vulgata. De aquí se desprende la clasificación que se ha establecido de los padres de la Iglesia en griegos y en latinos. Los sucesores de los apóstoles son los llamados padres apostólicos. Entre ellos se destacan San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Justino, San Teófilo de Antioquía, San Irineo de León, San Cipriano y San Clemente de Alejandría. Tras la promulgación del Edicto de Milán por el emperador Constantino en el año 313, surgió la llamada Edad de Oro de los Padres de la Iglesia, la época de una gran evangelización, cuando se erigieron las grandes basílicas en Roma y en Jerusalén, pero también proliferaron las herejías en torno a los dos misterios centrales de la fe, la Santísima Trinidad y la Encarnación. La respuesta fueron los concilios de Nicea y de Éfeso, en el que se proclamó la maternidad divina en el año 431. Entre los padres de la Iglesia, defensores de la fe, se encuentran San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Atanasio de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría y San Juan Damasceno. Entre los padres occidentales latinos se encuentran San Hilario de Poitiers, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín de Hipona, San León Magno, San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla
y Santo Tomás de Aquino. Los padres de la Iglesia, todos, hicieron fecundo el mensaje evangélico en la cultura clásica griega y latina. Sentaron las bases para la gran fecundidad de la época medieval. Fueron sembradores, constructores, pastores de la Iglesia, y su eficiencia pastoral, teológica, cultural y espiritual está demostrada y comprobada por el magisterio de la Iglesia. Padre Mario Ángel, después del emperador Constantino, después de que terminan las persecuciones, ¿hay más padres de la Iglesia? ¿Continúan? Mira, el término padres quiere decir metafóricamente, se utiliza metafóricamente, los que han iniciado la comunidad cristiana. Como el padre de la patria, ¿no? Son los padres de la Iglesia, entonces son los primeros. Pero estos primeros, la Iglesia los considera hasta el siglo V. Y en un sentido un poco más amplio podemos llegar hasta el siglo VII, principios del VIII. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que la Iglesia se va conformando en sus instituciones, en su liturgia, en su teología, en sus dogmas. ¿Verdad? Iniciamos de la pequeña comunidad de Jerusalén junto a los apóstoles, y esta comunidad se va extendiendo, se va robusteciendo, y a lo largo de estos primeros 5 siglos tenemos ya todos los elementos de la vida cristiana. Por eso podríamos decir que el momento culminante de los padres de la Iglesia se da en el siglo IV. ¿Por qué? 2 elementos, hay muchísimos más, pero yo señalaría 2. Tenemos ya una estructura, una liturgia perfectamente estructurada. La liturgia de la Eucaristía, la liturgia de las horas, la vida monástica, la vida de la comunidad en general en torno al domingo, ¿verdad? Que desde el primer momento el domingo es el día del Señor, es el día de la comunidad, es el día de la fe. Pero todo en el siglo IV ya tenemos esa gran liturgia y con muchas expresiones que llegan hasta nuestros días. Segundo elemento dentro de muchos. Ya tenemos los grandes dogmas, es decir, la reflexión que la Iglesia hace del significado de Cristo y del misterio de Dios. Entonces ya tenemos el dogma de la divinidad de Cristo, que se manifiesta, por supuesto, en su propia vida, en su propia persona, en su resurrección, la divinidad. Pero ahora la Iglesia lo puede conceptualizar, siglo IV, dogma. Y junto a esto, el dogma del misterio de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, el misterio de la Trinidad. Y tenemos como muestra de esto, en el siglo IV, una profesión de fe que se llama, es un nombre muy largo, a ver si se alcanza a comprender, Niceno. el niceno-constantinopolitano. Bueno, de Nicea y Constantinopla, el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, el símbolo niceno-constantinopolitano, tal como está ya redactado en el 381, Nicea en el 325, en el 381, lo seguimos recitando cada domingo en el oriente, en el occidente, los católicos, los ortodoxos, todos los que son verdaderamente en torno a la única fe, es nuestro símbolo de fe que viene desde los padres de la Iglesia. Es el que proclamamos durante la misa, es el credo. Es el credo. En su forma larga. En su forma larga. Este es el credo niceno-constantinopolitano. Así es. Y el que es más breve en Cuaresma es el credo de los apóstoles. El símbolo de los apóstoles. Símbolo de los apóstoles, que derrota cada herejía, ¿no? Así es. Ajá. Ajá. Bueno, pues ve. Entonces son padres de la Iglesia porque nos han dejado ya las bases de todo el pensamiento y la vida cristiana. ¿A qué se les llama padres apologistas? Padres de la Iglesia apologistas. Sí, ellos son del siglo II, cuando viene toda esta persecución oficial y persecución legal. Entonces vendrán algunos
que formados en la jurisprudencia romana llegan a convertirse al cristianismo. Y entonces ellos, ya cristianos, con las mismas herramientas legales del imperio, comienzan a defender la libertad religiosa. Fíjate, son los primeros en la historia, los primeros en la historia en el siglo II que comienzan a hablar de lo que es la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Y la apología es eso, una defensa del derecho a buscar a Dios, el derecho que tienen todas las personas a buscar a Dios, y por lo tanto los cristianos de ser respetados en su camino hacia Dios. Así que en México traíamos un atraso como de 1800 años nomás. Bueno, más en libertad religiosa. Algunos por ahí, algunos de nuestros legisladores y políticos. Todavía no todos, sí, no todos, pero hay algunos no se han dado cuenta qué Ajá. significa libertad religiosa. Qué bonito es lo bonito, de veras. Qué bonito es saber y conocer. En la Universidad Pontificia de México hay licenciaturas y hay también diplomados que son más breves y que son los sábados y donde uno puede conocer todo esto. Yo me acabo de inscribir al diplomado en Antiguo Testamento porque cursé el de Nuevo, me falta el de Antiguo. Comencé ayer y no hay un diplomado en patrística, padre. El rector, su especialidad es patrística, no hay diplomado en patrística. Sí hay, ¿sí? Comenzó este periodo. Ah, sí, comenzó también hay uno. Ya lo teníamos en los cursos de verano. Ajá. Y está muy bien, está muy concurrido. ¿Y tú das clases ahí? Claro. Ajá. Doy clases con otros 4 o 5 colegas especialistas en padres de la iglesia. ¿Me puedo cambiar? No, ya no. No, ahora ya no, pero en el próximo. Ya cuando pases del Antiguo Testamento, pasarás entonces a los padres. A los padres de la iglesia. Vamos a ver otra nota, otros documentos. Mire usted, enseguida le presento este documento, La Casa de las Palabras, también a partir de una exposición en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que nos va a permitir a través de la televisión entrar al Salón Sixtino de la Biblioteca Vaticana y conocer el depósito de manuscritos y admirar estos tesoros manuscritos que además pueden ser consultados por los estudiosos de todo el mundo. Pero gracias a la televisión, usted los va a ver enseguida. Esto forma parte de la patrística, ¿sí, verdad, padre? Los documentos antiguos, ¿no? Claro, podemos hablar de ellos. Como todavía no curso mi diplomado, pues todavía mejor pregunto. Mire usted. Hay una manera de entrar en la Biblioteca Apostólica Vaticana y admirar sus tesoros de cultura y arte, aún sin ser uno de los 150 estudiosos especialistas que pueden sentarse cada día en sus espléndidas salas de consulta. Es visitar la exposición, conocer la Biblioteca Vaticana, una historia abierta al futuro, abierta en el ala de Carlomagno para celebrar la reapertura de la Biblioteca de los Papas después de 3 años de trabajos de reestructuración. Ya desde la entrada se entra en el futuro de la biblioteca, en una reconstrucción del Salón Sixtino recuperado como sala de consulta. Aquí se puede hojear 12 códices miniados que se guardan en la biblioteca. Antes de visitar la sección histórica, descubrir cómo era el Vaticano antes de que Sixto V hiciese construir la nueva sede sobre 1587 y sumergirse entre los más preciosos manuscritos. Este es el papiro Bodmer, el más antiguo que reproduce juntos los evangelios de Lucas y de Juan. Aquí, en facsímil, y el rótulo de Exultet del siglo XI, y también una Biblia en hebreo y manuscritos en árabe y chino, y códices ilustrados sobre la vida de Buda y los rituales náhuatl del antiguo México. Son tesoros que la biblioteca custodia en el depósito de manuscritos junto con otros 80,000. Aquí hemos querido recrear en la exposición precisamente el efecto que tienen los poquísimos privilegiados, porque tampoco todos los empleados de la biblioteca pueden entrar en el búnker, pero el gran público entrará en el depósito de manuscritos, y no solo en el depósito de manuscritos, también en el Salón Sixtino, y podrán consultar y hojear. Los manuscritos más preciosos que tenemos los hemos sacado del búnker donde estamos, y los que hemos puesto a disposición de los visitantes son claramente facsímiles. Tenemos naturalmente
el Códice B, pero también la Biblia Urbina, espléndida Biblia que es considerada como la Capilla Sixtina de los manuscritos. Pero tenemos también una selección de las cosas más bellas, desde el Dante Urbino hasta cosas más recientes, también reproducciones de impresiones y dibujos preciosos, desde los diseños y proyectos de Bernini y de Borromei, de Bernini para el Vaticano y de Borromei para Letrán, hasta monedas y medallas de nuestro medallero vaticano que están verdaderamente entre los tesoros de la biblioteca. El cardenal bibliotecario Raffaele Farina y el prefecto Monseñor Cesare Pasini explicaron a los periodistas los objetivos de la exposición, una novedad absoluta para la biblioteca que el futuro podría convertir en permanente. Deseamos que también el gran público conozca lo que es la Biblioteca Apostólica Vaticana, cuál es su historia, cuál es su misión, cómo trabaja cada uno de nosotros en la biblioteca, cuál es nuestro servicio, con qué convicciones nos disponemos a ofrecer a los estudiosos este gran patrimonio de bienes de la humanidad que tenemos. Estar al servicio de la cultura para todos, para los estudiosos que vienen y, por qué no, también para los peregrinos, los curiosos, los que estén interesados, que recorriendo estas salas comprenderán mucho, mucho más de lo que quizás se imaginan. Tú tocas una pequeña noticia, una pequeña información, un pequeño fragmento bello, pero esto te lleva a la gran verdad, la que se escribe con B mayúscula, para entendernos. Es hermoso que a lo largo de los siglos la Santa Sede haya invertido energías, personas, fuerzas, con el fin de tener este servicio a la verdad que pasa por la cultura de los hombres, pero que lleva en sus espaldas una cultura y una verdad total. La exposición, organizada en colaboración con la obra romana de peregrinaciones, permite también visitar el laboratorio de restauración y hablar con los restauradores que trabajan en antiguos códices o encuadernaciones. Junto a ellos trabajan los operadores del laboratorio fotográfico que se ocupan de la reproducción de manuscritos con sofisticados escáneres de última generación. También esta, para la biblioteca, es una historia abierta al futuro. ¿Qué tal? Documentos antiguos en el Salón Sixtino de la Biblioteca Vaticana. Hago una pausa, es breve, regreso. Le voy a pedir al padre Mario Ángel Flores que si nos dice algo más sobre los diplomados en la Universidad Pontificia de México que iniciaron ayer. ¿Todavía se podrá inscribir alguien más? Claro, estamos... ¿Algún despistado que se le fue? No, aunque no esté despistado, mejor dicho, que pueden acercarse el próximo sábado a estar ahí. Claro que sí, los esperamos. Todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es una delicia regresar a la universidad. O ir a la universidad por primera vez, gracias a que hay este formato de diplomados. Y si es la Universidad del Papa, de los Obispos de México, está garantizada su ortodoxia. Y además hay un intermedio a las 11, donde hay un recreo, un descanso, y aquí el rector nos obsequia con café y con galletas. Y yo me obsequio con los tacos de la Güera que están enfrente en el mercado de Tlalpan. Una pausa y regresamos con más de la patrística. Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Hoy en este domingo estamos aprendiendo sobre la patrística, los padres de la Iglesia. Estoy platicando con el padre Mario Ángel Flores Ramos. Él es miembro de la Comisión Teológica Internacional. Le ha ayudado al Santo Padre a resolver algunos asuntos en cuestiones teológicas junto con todos sus colegas que forman parte de esta Comisión Teológica Internacional, pero he de decirlo que para orgullo nuestro, el padre Mario Ángel Flores es el único mexicano que forma parte de la Comisión Teológica Internacional. Su especialidad es patrística y es el rector de la Universidad Pontificia de México. Antes de seguir platicando con él, vamos a conocer más manuscritos antiguos, una colección de manuscritos y de libros de diversas órdenes y congregaciones religiosas que se conservan en el búnker, así le llaman, de la Biblioteca Vaticana.
Preciosos testimonios de la historia de la cultura europea desde la Edad Media hasta el siglo XX, más de 100.000 unidades archivísticas, entre registros, pergaminos, volúmenes y libros mayores, componen el tesoro que custodia la sección de archivo de la Biblioteca Vaticana. Por razones de inventario, en torno a los años 70 del siglo pasado, cartas administrativas y documentos legales pertenecientes a las familias nobles romanas se trasladaron desde el Departamento de Manuscritos de la Vaticana a locales en los que sería posible un estudio específico de este material, constituyendo así la sección de archivos. Entre los fondos más importantes que recoge esta sección, uno en particular, el relativo a la familia Barberini, ofrece a los investigadores rasgos rarísimos de la historia de Roma y de la Iglesia a partir de 1400. El Fondo Barberini entró en la biblioteca en 1902. El fondo estaba formado por manuscritos auténticos y verdaderos que constituyen el Fondo Manuscritos Barberini, un importantísimo fondo impreso, la sección Barberini, y además la sección de archivo que abarca toda la actividad de esta enorme familia que tuvo hasta un pontífice y se refiere a la historia no solo de Roma, sino también de todas las posesiones que tenían en los territorios italianos. Es un espejo fiel de las dinámicas políticas, sociales y culturales que esta familia tuvo en estos lugares a lo largo de los siglos de la historia de Italia. Además del fondo Barberini, el de la familia Ottoboni y el material archivístico de la familia Chigi, del que proceden estos dos autorretratos de Gian Lorenzo Bernini, la sección conserva el archivo del capítulo de San Pedro, esto es, del colegio de sacerdotes al que le correspondía participar en las funciones litúrgicas en la basílica y la gestión del patrimonio propio de la misma. El archivo del capítulo de San Pedro entró en la Biblioteca Vaticana como depósito permanente gracias al interés de Pío XI y de Pío XII. Constituye uno de los fondos más articulados y complejos que posee la sección de archivos de la Biblioteca Apostólica. De hecho, el capítulo de San Pedro nos permite ver en filigrana, con gran atención, todas las actividades relativas a la historia de la Basílica de San Pedro. Aquí, entre los documentos más interesantes, está la bula de Bonifacio VIII, con la que el 22 de febrero de 1300 se concedía la indulgencia plenaria a quien fuese a visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo aquel año. La Biblioteca Vaticana conserva también su propio patrimonio archivístico, desde 1500 certificados de adquisición y préstamo del material, nombramientos, estatutos y reglamentos se conservan todos aquí, en el archivo de la biblioteca, bajo la custodia directa de la prefectura. Unos documentos únicos en el mundo son los que se agrupan en la colección Admisión para Estudio, cartas con las que los pontífices o cardenales bibliotecarios permitían en el pasado el acceso a los investigadores a los libros de la Vaticana. En la Biblioteca Vaticana se conservan las cartas de los lectores, y no solo el registro de los lectores, esto es, el nombre del estudioso, la fecha y el libro que se estudió. Aquí también están las cartas que verifican el motivo por el que un estudioso tenía intención de ver un manuscrito o un libro. Documentos de enorme valor, que permiten un estudio detallado de la historia de la Biblioteca Apostólica Vaticana desde sus orígenes hasta nuestros días. Continuamos con el padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, quien nos decía hace un momento que los diplomados de los sábados iniciaron ayer, se prolongan hasta diciembre. Hasta diciembre, la segunda semana de diciembre. Y entonces, ¿qué hay que ir, no, padre? Aunque Bueno, comenzaron mira, ayer, todavía se pueden, toda esta semana para inscribirse. Claro, porque esta es la parte de la universidad más disponible para los laicos. En realidad, pues se requiere simplemente tener cierto grado de estudio, ¿no? Por supuesto, preparatoria o equivalentes, y de ahí en adelante, pues ya es la propuesta de la universidad. Cursos para Biblia, para liturgia, cursos sobre filosofía, sobre teología. También hay idiomas, ¿verdad? Latín, algún idioma moderno, distintos idiomas. Espiritualidad. Espiritualidad, por supuesto, en distintas fases. En fin, hay toda una propuesta de cursos, tanto en Tlalpan como este año hemos comenzado con cierta fuerza también en la Plaza Mariana. Hay 5 diplomados en la Plaza Mariana,
para quienes viven al norte de la Ciudad de México. Y estamos por comenzar la próxima semana, el próximo sábado, en Aguascalientes, una sede de la universidad en diplomados, extensión universitaria, con la idea de crear allá una universidad de Universidad Pontificia, pero eso es en Aguascalientes. Así que el cristianismo se sigue extendiendo. No, por todos lados, y entonces en Aguascalientes los invitamos, acérquense el próximo sábado, hay también 5 diplomados de los que ofrecemos aquí. ¿Pero en Aguascalientes dónde? En Aguascalientes está en lo que es la Casa Episcopal, Casa Episcopal. Ajá. Es una edificación muy grande donde vivió el antiguo obispo, don Ramón Godínez, y que ahora estaba desocupada prácticamente. Y el actual obispo generosamente destinó por un tiempo como sede de la universidad, de extensión universitaria, y vamos a iniciar en Aguascalientes. Monseñor Ramón Godínez Flores. Así es. Fue secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano en algún tiempo. Bueno, pues un servidor está en Antiguo Testamento. Véngase a la universidad, disfrute de la universidad, permítase el reto de conocer, de saber y aprender. Le recuerdo lo que dice la Santa Madre Teresa de Jesús, que 3 gracias nos da Dios. Una es saberlo, otra saber que lo sabes, y otra saberlo decir. Y en la Universidad Pontificia de México podemos tener acceso a estas 3. Ya luego pidámosle al Señor que nos las conceda, ¿no? Así es. Padre Mario, volvamos a la patrística. ¿Cuál es tu padre de la iglesia favorito? ¿San Juan Crisóstomo, San Ireneo de León, San Ignacio de Antioquía? ¿Quién? Mira, es muy difícil elegir entre tantos padres de la iglesia, pero yo sin duda admiro a San Ignacio de Antioquía. Ajá. Es uno de los grandes inspiradores de la teología, de la espiritualidad, de lo que es la iglesia como comunión, como servicio, como presencia, como testimonio. No, es una figura gigante en el siglo II. Ya estoy adivinando de qué das clase en el diplomado de patrística, de la carta de San Ignacio. No, doy otras cosas muy distintas, pero a él lo admiro y me apasionan sus escritos. Son 7 cartas que tiene él nada más, pero extraordinarias. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia. San Gregorio Magno. ¿Y Papa también? También, sí. Ajá. Pero él ya estamos en el siglo V. Otro, indudablemente, está entre escritor eclesiástico y padre de la Iglesia. Para mí es un padre de la Iglesia, es Orígenes, que ha sido pues blanco de muchas controversias, pero actualmente rescatado por la investigación teológica moderna. El Papa Benedicto prácticamente le dio ya otra vez el estatus de padre, ¿verdad? Le dedicó 2 catequesis extraordinarias, el Papa Benedicto, a Orígenes. Solo le dedicó 2 catequesis. Hizo todo un año de catequesis sobre los padres de la Iglesia. Los miércoles en las audiencias. Los miércoles en las audiencias, y está publicado su libro. Cada miércoles, desde los apostólicos hasta el final, iba recorriendo a los padres de la Iglesia y le dedicó 2 catequesis a Orígenes. Y únicamente otro tuvo ese privilegio, San Agustín. No más. San Agustín, que es extraordinario, por supuesto, es gigante también en el siglo IV. San Agustín de Hipona. Qué bárbaro, qué hombre, ¿no? Entonces, ¿qué te pasas de San Ignacio de Antioquía y tu segundo favorito es San Agustín? Bueno, Orígenes y San Agustín. Y San Agustín. Mencioné a los 3. Al hablar de padres de la Iglesia, también tenemos que hablar de doctores de la Iglesia. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Mira, los padres de la Iglesia, ya está dicho, son todos los primeros autores hasta el siglo V. Y nos dan doctrina. Y nos dan doctrina y testimonio. Pero los doctores son los que nos dan una excelente doctrina, una erudición especial. No nada más nos comunican, sino tienen erudición, calidad, grandeza. Y entonces los doctores pueden ser de cualquier época.
Hay padres de la Iglesia que son doctores. ¿Por qué? Porque además de ser padres de la Iglesia, que nos comunican la enseñanza de los apóstoles, que es lo básico de la tradición, nos lo enseñan bien, como tú decías. San Agustín. Como tú decías, saberlo decir, ¿verdad? Pero con erudición. Bueno, la Santa Madre. No solamente aprenderlo, sino saberlo decir. Y uno de ellos, naturalmente, San Agustín. Es padre de la Iglesia y es doctor de la Iglesia. Y es doctor de la Iglesia. San Jerónimo, San Ambrosio, San Basilio, San Juan Crisóstomo. Todos ellos son doctores también. Luego damos un salto, 1100 años, y nos encontramos, por ejemplo, con San Antonio de Padua, frailecito franciscano, que es doctor de la Iglesia, pero ya no es padre de la Iglesia. No, ya la época de los padres terminó en el siglo V. San Antonio, el más grande predicador, lo sabía decir. Pero erudición. Los doctores pueden ser de cualquier época y pueden ser de nuestra época. Claro, para declarar a alguien doctor es un poco como con los santos, ¿verdad? Post-mortem. Es decir, concluida su obra, uno de los que fueron declarados así muy cercanamente a su muerte, naturalmente, pues fue Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Un hombre con una erudición inmensa, la Summa Teológica, ¿verdad? La gran obra de la teología, la enciclopedia teológica del medievo, y él es el padre, el doctor de la Iglesia, declarado desde la antigüedad, pero nombrado también por León XIII como el Doctor Communis, es decir, el maestro de todos en la Iglesia. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué programazazo nos has dado? Gracias. Mil gracias, oye. A ver, la universidad, www.pontificia.edu.mx www.pontificia.edu.mx. Métase ya a ese sitio en internet, ahí están los diplomados de los sábados, ahí hay una forma de inscripción, hágalo ya y a ver si nos vemos el próximo sábado a las 11 en el café y en las galletas que nos obsequia el rector de la universidad o enfrente en los tacos de barbacoa de la Güera, y a ver si nos vemos en Antiguo Testamento o en algún otro de estos diplomados. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Muchas gracias, un saludo a todos. Pero gracias por este programa que nos has dado y gracias por estar poniendo la Universidad Pontificia tan accesible para todos, ¿eh? Antes como que esto solo era para los clérigos y los sacerdotes y monjas, y ahora habemos laicos allí. Para los que quieran estar. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, gracias por el favor de su atención, es un grande gusto, es un privilegio poder informarle y servirle a través de la televisión. Le recomiendo que se quede en la señal de Proyecto 40. Abrazo para nuestro público tan querido, especialmente para quienes en Mérida nos ven a través del canal 11.2 de alta definición. Feliz domingo, feliz semana. Próximo domingo, el purgatorio. Hablaremos sobre la próxima residencia de muchos. Próximo domingo. Santa Juana de Arco. ¡Qué mujer! La doncella de Orleans, libertadora de Francia, patrona de Francia. Santa Juana de Arco, es un programa fascinante. No se lo pierda el próximo domingo. Feliz semana, gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.